Pues muy buenos días a todos ustedes, agradeciendo la presencia física y virtual también de este conversatorio que, bueno, a nombre del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Toluca, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, en la cual pues nos honra la presencia del doctor Luis Gustavo Parra Noriega, quien, bueno, es comisionado actualmente del Infoem y que, por supuesto, pues es un gran especialista en el tema de transparencia, de datos abiertos. Ha sido, bueno, incluso en su currículum también ha sido en algún momento legislador, entonces es un gran conocedor de la materia. El doctor nos va a compartir una ponencia muy importante para los CPCs del Estado de México y obviamente, por supuesto, para el propio CPC del municipio de Toluca. Es muy importante porque recordemos que el mes pasado tuvimos a la maestra Lilibet, quien es la titular de transparencia del Instituto Electoral, quien nos compartió pues una ponencia muy interesante sobre la transparencia reactiva y la transparencia proactiva que hacen en este caso, las organizaciones públicas en el Estado de México. Nos dio algunos ejemplos muy interesantes acerca del tema y por supuesto nos dio pues de alguna forma un antecedente muy importante para el tema que nos va a compartir en este caso el doctor Luis Gustavo Parra, que es el tema de transparencia y gobernanza de los datos, que me parece es un tema que evidentemente nos interesa mucho en nuestra capacitación para poder saber qué es, de qué se trata este concepto, cómo se está utilizando en nuestro país y en el mundo, si es posible, y por supuesto cuáles son las mejores prácticas que se pueden ir adoptando por parte de los municipios y cómo en este caso pues, la participación ciudadana puede promover y puede ayudar a este estatus que decíamos, pues de alguna forma hemos ido caminando hacia este tipo de conceptos y pretendemos que sean las herramientas y pues los instrumentos que las nuevas organizaciones públicas, los municipios y en este caso los CPCs podamos promover en nuestra agenda, doctor. Pues sin mayor preámbulo, bueno, perdón, me permito también presentar a mi compañero, el doctor Adrián Millán, quien es integrante igualmente del CPC Toluca y que también nos dará al final una conclusión acerca del tema y del evento y llevará a cabo también la ronda de preguntas y respuestas. Doctor, pues como usted sabe, nos ve mucha gente de los municipios del Estado de México, de los CPCs, pues bienvenido, es un honor tenerte aquí con nosotros, decirte que este evento se transmite por Facebook Live, se sube a nuestra página web y está pues permanentemente a disposición de quien quiera verlo, igualmente en YouTube. Pues sin mayor preámbulo, te he dado la palabra para que nos puedas platicar acerca del tema tan importante que tenemos hoy en día. Muchas gracias, estimado Paul. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias al maestro Paul Valdés. También, Adrián, muchas gracias por estar con nosotros, a quienes están aquí de manera presencial y a quienes nos siguen en redes sociales y en todos los formatos de difusión. 30 minutos, 25 minutos. Okay. Muy bien, pues vamos entonces a tratar de ir abordando la temática sobre transparencia y gobernanza de los datos. Ustedes saben que la transparencia pues es una obligación del Estado, es una obligación de las autoridades, pero sobre todo, más que verla en ese contexto como obligación, pues es vital para la confianza entre los ciudadanos y las autoridades, el gobierno, el Estado. Entonces, si no hay esa transparencia en la gestión gubernamental, pues empezamos a tener dudas, empezamos a tener a lo mejor cuestionamientos, empezamos a tener pues esa circunstancia en cuanto a que nos genera pues algo que no parecería que va tan bien. Entonces, esta relación entre el gobierno y la ciudadanía, hoy en el contexto de un modelo de gobernanza,
se entiende como un concepto pues, que debe ser más horizontal, más que ese concepto vertical de autoridad ciudadano y pues yo mando, yo digo, y una relación pues casi a veces de súbditos, ¿no? Como pasaba en otros tiempos, pues en realidad las relaciones entre el ciudadano y la autoridad van siendo cada vez más equitativas, van siendo más horizontales. Y de esa manera, pues se permite una mayor participación, se permite una mayor colaboración y eso nos genera contextos pues de apertura gubernamental, de gobiernos más abiertos y donde la confianza pues se va a fortalecer. Pero también nos permite el poder resolver problemas públicos de una manera también más innovadora, con mayores elementos, introducir aspectos como son los de la tecnología para tratar de resolver estas problemáticas. Y entonces hoy podemos hablar de GovTech o gobierno digital, ¿no? Que se basa pues en una colaboración entre sector público, sector privado, las startups o quienes están innovando en estos campos y los ciudadanos. Y de esa manera hay un trabajo colaborativo, innovador, que lo que va a lograr es impulsar cambios en la economía, en la administración pública y finalmente de un impacto social. Ahora, para esto, pues se requiere un esfuerzo consciente de colaboración, se requiere el crear los entornos adecuados, los marcos regulatorios que promuevan, por un lado, la eficacia, la eficiencia, la transparencia. Si en esos marcos regulatorios, en esos espacios de diálogo y todo lo que debe haber en cuanto a mecanismos, pues es difícil que se logre. Y vamos por partes. La transparencia. ¿Cómo podemos entender a la transparencia hoy en día? Pues como una, decíamos, obligación, pero también como esa característica, como ese ambiente que se va generando por parte de las organizaciones públicas, en donde se entiende que están dispuestas y que están sujetas al escrutinio público, a la rendición de cuentas. Y todo esto nos lleva a entender que no solo implica un acto de rendir cuentas a alguien en específico, sino es una práctica, es un estilo, es una manera que hoy la ley y la Constitución pues establece, así como habla de la democracia, bueno, pues la transparencia es parte de ese sistema democrático que ya lo hemos ganado como ciudadanos. Nosotros tenemos el derecho de acceder a la información pública y el Estado tiene la obligación de transparentar su actuar, cómo usa los recursos, cómo toma decisiones. Y entonces la información debe estar en esa vitrina pública para cualquier persona que pueda necesitarla, que quiera revisarla, que se le dé la gana consultar, y como un mecanismo que el ciudadano toma para informarse, para tomar decisiones, para vigilar. No debemos de cuestionar nunca los motivos del ciudadano. ¿Por qué quiere? ¿Para qué quiere la información? Pues porque es pública, porque es de él, porque es de nosotros. Y ese acceso a la información, nuestra Constitución nos los garantiza. Entonces la transparencia se ha vuelto un pilar fundamental en la gobernanza efectiva hoy en día, porque nos va a permitir a los ciudadanos y a cualquier persona entender cómo se toman las decisiones, cómo se utilizan los recursos públicos, pero también le permiten tomar decisiones en lo individual. La transparencia y sobre todo el acceso a la información en este caso es un derecho llave. Es un derecho que te permite ejercerlo para conocer otras cosas, para acceder a la justicia, para acceder al derecho a la educación, para el derecho a la salud, para muchas cosas. La disponibilidad de información sin censura y de esa manera hacer un uso adecuado
del Internet. Y claro, la gobernanza que nos referíamos al principio, que era la gobernanza, digamos, política o democrática, en donde decíamos que es un proceso en el que el gobierno, las organizaciones privadas, el sector privado, la sociedad civil, que también se le llama en otros países el tercer sector, pues interactúan, ¿no? Para coordinar, para decidir y sobre todo, pues para gobernar a la comunidad. Y gobernar en ese proceso de función más horizontal, como lo decíamos, ya no en esa lógica vertical, sino en un proceso colaborativo. Ahí es cuando empezamos a hablar de gobernanza también democrática. Hay otros aspectos, la gobernanza cultural, podríamos hablar, que nos da alguna definición de la UNESCO, la gobernanza estratégica. Yo quisiera hablar de la gobernanza digital. La gobernanza digital va a ser aquella en donde se articulan y se aterrizan políticas de interés, digamos, público, de interés de todos, en donde hay actores involucrados igualmente del Estado, de la sociedad civil, del sector privado, para alcanzar, digamos, con la finalidad de desarrollar competencias y cooperar para generar bienes públicos, para generar valor público mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, las famosas TICs. Entonces, esta gobernanza digital, digamos, tiene ese sello del uso de las tecnologías. Siempre vistas como medio, no como finalidad, o sea, no se trata de servir a la tecnología, es al revés. Por eso se habla hoy en día de humanismo digital. La tecnología debe estar al servicio de la persona, al servicio de nosotros, no de intereses económicos o no solo de intereses privados o de intereses gubernamentales, sino del interés de la persona. Y entonces se habla de gobernanza digital cuando hay verdaderamente una implicación Estado, sociedad civil, sector privado, y que se enfocan en desarrollar esas políticas de interés público mediante el uso de las TICs, mediante, es decir, como medios, la tecnología, que es muy importante porque luego hay quien se va a pensar que es, digamos, la finalidad en sí mismo y todo se enfocan en ello, ¿no? O se les va la vida en ello, ¿no? A ver, siempre entendamos que la tecnología, por un lado, es neutral, para que la usa, la puede usar para bien o para mal. Es una herramienta. Es una herramienta y nos sirve para algo. Bien. Entonces, esta gobernanza digital, de acuerdo con la CEPAL, ¿qué busca? Bueno, por un lado, establecer estructuras y procesos que aseguren que este gobierno digital que se está generando se alinea con objetivos, digamos, estratégicos de los gobiernos. Igualmente, pensemos aquí en Toluca, pensemos en el Estado de México, el gobierno municipal, el gobierno del Estado, ¿puede desarrollar gobernanza digital? Pues claro que sí. ¿Puede generar gobierno digital? Por supuesto. Pero debe de alinearse a los objetivos generales de desarrollo del municipio o del Estado, que son más amplios, ¿sí? Por eso hay un plan municipal de desarrollo en donde habrá componentes donde se introduzca este tema de la gobernanza digital. Y qué bueno, porque entonces nos va a permitir a los ciudadanos, pues, obtener mejores bienes y servicios, generar y obtener bienes públicos, etcétera. Ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo, colaborar, participar, porque no solamente la gobernanza digital no es gobierno electrónico, no es que puedas pagar tu predial en línea. Eso es un efecto, ¿no? Es apenas pues digamos, un elemento, pero no es gobierno digital. El gobierno digital es el que ya nos permite
articular, concretar políticas de interés público donde se involucran los actores para crear ese valor público. Ahí es donde empieza, digamos, lo interesante. Y que entre todos veamos cuáles son los riesgos, las oportunidades, las finalidades, haya diálogo. Por otro lado, se optimicen los recursos disponibles a través del uso de las tecnologías. Oye, ¿cuál es el problema ahorita más importante de Toluca? La seguridad. Seguridad, perfecto. La movilidad. Bueno, seguridad, movilidad. ¿Cómo podemos usar la tecnología y hacer gobernanza digital para resolver ese tipo de problemáticas? ¿En qué nos pueden ayudar? Bueno, oye, pues el famoso C4, todas estas instancias donde hay involucrada tecnología, hay cámaras de videovigilancia, hay transmisión en línea o en el momento de lo que está pasando en muchos puntos del municipio, cómo se utiliza esa información, que finalmente es una especie de inteligencia policial, para atacar el problema, para prevenir los delitos. ¿De qué forma eso nos permite entonces aprovecharlo para resolver la problemática? ¿Qué mapa nos arroja a lo mejor de incidencia delictiva por colonia, por cruce, por calle? ¿Qué recursos disponibles tengo? ¿Dónde debo de apostar a lo mejor a mis elementos policíacos? Las rutas que debo de estar generando de mis patrullas, de la vigilancia permanente, etcétera. Todo eso nos va ayudando a resolver esos y a optimizar esos recursos disponibles, que sabemos que son recursos escasos, no son recursos ilimitados, son los que hay en ese momento, ¿no? Entonces, todo eso nos va a permitir o va a buscar esta gobernanza digital. Entonces, esa gobernanza digital pues, nos va a definir los alcances y contenidos de la política pública. Debe haber un marco normativo, un liderazgo, una infraestructura y el diálogo ciudadano y con el sector privado para enfocarnos en soluciones comunes. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto nos lleva a ver que, bueno, pues hay todos estos nuevos modelos de gestión pública que van a favorecer y a mejorar esa gobernanza mediante la colaboración público-privada, sociedad civil, a través, pues, de esquemas de innovación. Pasar de un modelo burocrático a uno enfocado en resultados, donde nos quitemos de esos procesos, normas rígidas o estructuras burocráticas, o a veces también podemos decirlo, corruptas, ¿no? Que no nos permiten enfocarnos en lo que el ciudadano realmente quiere. Y entonces tenemos que pasar a ese nuevo enfoque de gestión donde usemos las tecnologías y haya esa colaboración y ese diálogo entre los sectores y buscando innovar. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto nos va a servir, esta gobernanza, pues también para, por un lado, dar resultados, como ya lo mencionamos, dar de alguna manera enfoques innovadores de que no se hagan las mismas cosas, porque si seguimos haciendo igual, pues los problemas van a ser iguales, porque no se resuelven, ya vimos con las medidas que a lo mejor se han hecho en otros momentos. Necesitamos encontrar soluciones innovadoras y soluciones que además sean estables, pero al mismo tiempo se tengan que estar revisando y se vayan innovando en el tiempo, se vayan adaptando a las circunstancias. Nos interesa que ese tema se enfoque en resolver la problemática. Bueno, pues dentro de los elementos que hoy podemos considerar para esta gobernanza, también se requieren, y bueno, todo el esfuerzo que se puede hacer desde el gobierno, ya mencionábamos, un elemento fundamental es la transparencia, no solo la transparencia reactiva o pasiva que ya les habló Lilibet, sino la transparencia proactiva, el gobierno abierto
Y todo esto supone el contar con información que esté accesible a todos y que sea una serie de elementos que nos permitan a todos reutilizar la información. Y para ello se necesitan lo que son los datos abiertos, la información que todos podamos tener en formatos reutilizables, en formatos que nos permitan digerir esa información, usarla y que esto pueda, digamos, ser elementos que nos permitan tomar decisiones. Hoy sabemos que nuestro país ocupa de los lugares de media tabla hacia abajo en materia de corrupción en el mundo. Estamos en el lugar 126 de 180 países que se mide esta percepción de corrupción a nivel internacional. Transparencia Internacional, desde 1995, realiza anualmente este índice de corrupción, de percepción, donde va clasificando a los más de 180 países en función pues, de qué tan corruptos o no se percibe. Y bueno, estamos ahí en un problema real de corrupción. La gente lo ve, lo percibe, lo palpa. Salvo, creo que Uruguay, todos los demás países de Latinoamérica, tenemos problemas graves de corrupción. Ahí medio se salva en Uruguay, aunque tampoco nadie puede decir que está a salvo, ¿no? Ni Finlandia ni Dinamarca, ¿no? Pueden decir que son de los, o Noruega, habrá elementos. Pero en su mayoría la gente percibe que hay un nivel, digamos, aceptable, ¿no? Entonces, ¿en qué nos pueden ayudar los datos abiertos para el combate a la corrupción y todo esto de la gobernanza? Bueno, pues decíamos que se necesita ir innovando, reconfigurando la administración pública, generar pues todas estas herramientas o todos estos modelos de gobernanza de los que hemos hablado, donde haya una apertura institucional, donde el gobierno sea más receptivo, sea transparente, sea colaborativo, sea innovador y sobre todo enfocado en lo que necesita el ciudadano, no lo que quiere el jefe o lo que quiere el que está detrás del escritorio, o con soluciones que solamente son de escritorio o de gabinete, como se dice. No. Soluciones que tomen en cuenta al ciudadano en sus necesidades. Y no solo le pregunten con una encuesta o en un foro, no, lo sienten al lado y digan, vamos a trabajar y vamos a solucionar. La propia creación de este sistema, el propio CPC, trae ya eso en el ADN. Trae eso, decir, bueno, vénganse los ciudadanos a ponerse a trabajar, a ver planteamientos para solucionarlos, ¿no? Entonces, necesitamos usar la tecnología, necesitamos usar la información para generar menor riesgo de corrupción y que la tecnología ayude a fortalecer, a robustecer todos estos marcos institucionales y que los espacios que se generen de participación ciudadana, pues también lo involucren al ciudadano, incluso con estos elementos digitales. Hoy se habla de derechos digitales y estamos en un impulso importante de este tema de derechos digitales en México. Acabamos de presentar el Sistema Nacional de Transparencia, presentó la Carta de los Derechos de la Persona Digital. Y dentro de esos derechos digitales están los derechos de participación democrática, porque los derechos humanos se deben de proyectar al mundo digital hoy en día. Y bueno, pues el 95%, no sé cuál sea la cifra más actualizada, tenemos uno de estos aparatitos hoy y que generalmente nos conectamos a internet o tenemos una conexión en una computadora o de otra manera. Y estamos interactuando en redes sociales y estamos en una lógica de persona digital, ¿no? Que eso se ha transformado a una ciudadanía digital, que hoy en día debemos de ejercer.
También tenemos un documento orientador sobre ciudadanía digital que lo pueden consultar en la página del InfoEM, en donde tenemos ahí algunas reflexiones muy importantes respecto a lo que es ciudadanía digital y cómo esta ciudadanía digital hoy se puede ejercer. Bien, pues teniendo en cuenta eso, los derechos digitales, los derechos de la persona hoy, debemos de poderlos también proyectar en este mundo y a través de la tecnología. Hoy ustedes pudieran estar ahorita, y de hecho lo están, veo algunos con sus teléfonos, a lo mejor participando en otra cosa, en otro foro, en otro momento. O podrían estar consultando información pública, o pueden dar su opinión en las redes sociales. Pueden estar ahorita opinando sobre lo que en la mañana declaró el presidente, o sobre la noticia que hoy surgió de aquí de Toluca o del Estado de México, y quejándose o proponiendo o señalando o denunciando lo que cada quien quiera. Pero estamos en ese espacio de libertad donde nos expresamos. Entonces, esa libertad de expresión, de opinión, de acceder a la información pública, de dar a conocer información, pues es vital para nuestro día a día. A veces ya ni nos damos cuenta que lo ejercemos y que lo hacemos. Hasta que no lo tiene uno, es cuando a lo mejor valoras o te das cuenta lo importante que es. Pero esta participación ciudadana, hoy debemos de darle cauces también en el mundo lo tecnológico, el mundo del Internet, el mundo digital. Y tener la posibilidad de que la gente se exprese en algunos lugares del mundo. De hecho, aquí mismo en México, hoy están abierta la posibilidad para que, por ejemplo, todos los mexicanos que viven en el extranjero puedan votar el próximo año. De hecho, hasta no sé qué día de enero se permite el que te registres en las plataformas. Entonces, todos los mexicanos que viven fuera y que no pueden venir físicamente a ejercer su voto aquí, tienen su derecho a la participación política asegurado por medio de una votación virtual, digital. Y ahí está. Cómo los derechos políticos pueden expresarse en el mundo virtual hoy en día. Se han hecho ya pruebas piloto y a lo mejor es una manera después de abatir el abstencionismo de aquellos que les da flojera, no pueden, lo que sea, de ir el día de la votación a la urna. Bueno, si se pudiera en un momento dado ejercer ese derecho al voto de esa manera, con todos los grados de confianza que deban de tener eso, bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad hoy tecnológicamente posible. De hecho, hay una preocupación, por ejemplo, en los organismos electorales respecto a la participación de los jóvenes. Bueno, los jóvenes hoy sacan su credencial de elector a los 18 años, ¿para qué? Para entrar al antro. Para entrar al antro, para poder comprar alcohol, para votar, divertirse y, por supuesto, para votar la primera vez como experiencia, ¿no? Casi todos hay una alta participación cuando cumplen 18 años. Pero ¿qué pasa a los 19, a los 20? Y la tasa de participación de los jóvenes disminuye dramáticamente y luego empieza otra vez a subir por ahí de los 32, 33 años, donde a lo mejor ya hay otro tipo de preocupaciones, de intereses, a lo mejor ya tienen una familia, a lo mejor ya están en un empleo y ven que es necesario mejorar las condiciones salariales, lo que cada quien le preocupe ya en su comunidad. Bueno, ¿qué pasa si de alguna manera buscamos que haya otras formas de participación también de los jóvenes por estos medios digitales? A lo mejor si se lo facilitas, por ejemplo, el voto y el que se exprese, el que opine, el que diga, bueno, habrá que ver. Hay que buscarle. No digo que esa sea necesariamente la solución. Por supuesto, hay que construir ciudadanía, por supuesto, hay que buscar que se involucren y
los que tenemos una responsabilidad pública, pues generar confianza para que la gente se acerque, ¿no? Y que haya participación. Y bueno, no se digan los partidos políticos o los candidatos que tienen que ser su parte, pues para interesar a que la gente participe, ¿no? Pero bueno, todos tenemos que entrarle a ese tema. Regresamos al tema de los datos abiertos. Ya vimos que estos derechos digitales son muy importantes para el ejercicio de los derechos humanos, el ejercicio de nuestra ciudadanía en el mundo digital. Pero la información que podamos tener ahí disponible para consulta de todos, pues es como los archivos físicos que hoy pues son fundamentales pues para que haya acceso a la información. Si no existe el archivo, ¿no? El documento o el archivo electrónico, pues ¿a qué accedes? No hay materia, ¿no? No hay materia. Todas las decisiones públicas deben ser documentadas, deben estar en un oficio, en un permiso, en un documento que nos lleve a poder acceder a la información. ¿De acuerdo? Pero hoy los datos abiertos pues son esa herramienta en donde los gobiernos que utilizan cada vez más herramientas digitales van teniendo disponible esa información, de alguna manera se va universalizando, se va ampliando el acceso a la información con estos datos abiertos, porque por un lado nos permite consultar esa información pública, pero lo más importante, reutilizarla, esa información por parte de cualquier persona para generar lo que cada quien quiera. Innovación, resolver necesidades o problemas en el sector público, generar plataformas, lo que cada quien quiera usar, porque es información pública. Entonces, hoy esos datos abiertos, si están en el formato adecuado, en Excel, en los formatos estos de ese CSV, ¿no? Por ejemplo, o sea, que son las bases, que te permite como base de datos utilizar esa información, te permite acopiar. Imagínense otro problema, el agua, ¿no? Si tenemos la información necesaria, pues del uso de los pozos, de cuándo sube o baja la demanda ciudadana de líquido, si sabemos el volumen de agua que nos entrega Cutzamala o que nos entrega Lerma Chapala, si sabemos en dónde están las fugas y lo podemos medir y lo podemos saber, y toda esa es información pública, pues ¿qué podrá hacer el organismo de agua de Toluca o la CAEM en el estado? Pues tomar mejores decisiones, ¿no? Ser más eficiente. Ser más eficiente, analizar eso, o eso que le permita a los investigadores de los institutos relacionados con el tema del agua o del medio ambiente, pues lo mismo, tener información que permita tomar decisiones, que permita llegar a conclusiones para lograr soluciones innovadoras. Y todo eso a través de datos que están ahí disponibles. Por eso veamos la importancia. O la movilidad que tú decías. Si conocemos los flujos de tráfico, si conocemos a qué hora es las horas pico, si sabemos dónde hay semáforos y dónde no hay semáforos, bueno, pues se podrá hacer una semaforización inteligente, a lo mejor, o permitir esa circulación de una manera distinta, no sé, cada quien sabrá, pero la información está ahí, ya sea para uso de las propias autoridades en todas las otras instancias o para el uso del ciudadano y para tener elementos o para los partidos políticos, para que propongan planes de gobierno, planes ahora que van a ser las elecciones, pues coherentes, sustentados, que diga el ciudadano, pues mira, este cuate sí se puso a estudiar y sabe de lo que habla, porque luego se nota, ¿no?
cuando alguien lo está improvisando o tiene datos reales y verdaderos. Entonces, todos estos datos puestos a disposición con estas características técnicas, jurídicas, pues van a poder ser usados, van a poder ser reutilizados, van a poder ser redistribuidos libremente por cualquier persona, es decir, nos quita esas asimetrías de información. Yo soy abogado, no sé, de aquí quién no es abogado, por ejemplo, están en el foro. Bueno, aquí hay 3, 4. Muy bien. Bueno, yo sé cosas que ustedes no saben. Y lo mismo, cada quien de su profesión o de su oficio, pues sabe cosas que yo ni idea, ¿no? Bueno, lo que nos permite los datos abiertos es emparejar, que yo pueda saber cosas que ustedes ya saben, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren meter una demanda de información, una demanda, la que sea, penal, civil, ¿saben a dónde acudir exactamente? Pues medio tienen una idea, ¿no? Pero no saben exactamente, es materia penal, es materia civil, qué competencia. Bueno, toda esa información debe estar disponible para todos, con datos abiertos que puedan ustedes consultar y saber quién es el titular del juzgado, qué competencia tiene, qué jurisdicción tiene, qué materias ve, por ejemplo. Y no necesitan venirme a preguntar, ¿no? Oye, ¿dónde tengo que ir? No, tú mismo puedes averiguarlo. Digo, estoy poniendo un ejemplo muy absurdo o sencillo, por llamarlo de una manera. Pero nos va a permitir reducir esas asimetrías de información a todos también, el poder consultar estos datos abiertos y la transparencia necesaria. ¿De acuerdo? Bueno, para ir redondeando, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos ya 30. Ya llevamos 30 minutos. Bien. Pues entonces necesitamos impulsar estas agendas de gobierno digital, estas agendas GovTech, como también se les llama, en donde el uso efectivo de tecnologías, hoy como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, la computación cuántica, y la que ahorita se esté creando y no la conozcamos, y que en unos años sea lo que esté dominando, pero hoy lo que se habla es de esto, ¿no? Que si el chat GPT, que si la inteligencia artificial generativa y herramientas de ese tipo que nos van a permitir, bueno, pues eficientar cosas, hacer un uso efectivo ¿para qué? Pues en este caso, para utilizarlo en el ámbito público. Estas plataformas de datos públicos abiertos van a promover que se usen esos datos por parte de particulares, de empresas o de otras instancias de gobierno. Entonces, esta agenda necesita conectar, por ejemplo, con el ecosistema de emprendedores locales, de los que estén queriendo innovar, prestar bienes o generar bienes o prestar servicios a cualquiera de nosotros que nos permita resolver de mejor manera las cosas. Pero también generar cada vez en mayor medida las asociaciones público-privadas para poder aprovechar las habilidades de uno, las innovaciones del otro, las inversiones en el sector privado o las inversiones en el sector público, y todo eso, pues, abordando los desafíos del sector público. Lo que sí es importante es entender que este GovTech, estos retos digitales tecnológicos, también no son sencillos. Por un lado, pues esto se basa, por ejemplo, en contar con la infraestructura, por ejemplo, del Internet para ofrecer servicios, ¿no? Hoy hay una brecha digital. 80 y tantos, casi 90 millones de mexicanos tenemos acceso a Internet. Pero ¿qué pasa con los otros 30 millones que no tienen? ¿Cómo cerrar esas brechas? ¿Qué alternativa les estamos dando para acceder? Y ese gobierno digital se basa en esa gobernanza de datos, porque no solamente pues es contar con esa información, sino
cómo accedo, cómo la regulo, cómo la uso, cómo la trabajo en ese ecosistema. Pero también algo muy importante, la protección y la privacidad de los datos. Hoy, este mundo del Big Data, este mundo de la inteligencia artificial, nos está retando para también conservar nuestra privacidad. ¿Qué uso se le hace a los datos? El Big Data y todas estas tecnologías se alimenta de información todo el tiempo. Y esa información que nosotros nos compartimos en Internet, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que le ponemos like, lo que no ponemos like, opinamos, decimos, entramos a las páginas, cuánto tiempo nos quedamos en ellas, y todo eso se va midiendo, todo eso se va y se va perfilando lo que cada uno nos interesa. Y van conociendo nuestros gustos, preferencias, aficiones, miedos, odios, todo, aversiones. Pero eso se puede manipular si no se sabe utilizar y si no se cuida y no se protege la privacidad y la protección de los datos. O puede ser discriminatorio lo que ahí se pueda generar en algoritmos. Ya se está dando, de hecho. Ya se está dando. O generar un daño a algunos. Entonces, por eso, por ejemplo, en los algoritmos debe haber transparencia cuando se utilizan información pública o lo desarrolla una institución pública. Entonces, si alguien empieza a utilizar inteligencia artificial y genera algoritmos, genera este tipo de cosas, debe de transparentarse, porque se están tomando decisiones con base en ese algoritmo. Y tenemos que ver que no haya sesgos, que no haya información incompleta, no adecuada, no representativa, o que se tomen decisiones individuales automatizadas sin la opinión de la gente. Eso, por ejemplo, en los bancos que nos perfilan cuando queremos pedir un crédito, no, pues tú no, gracias. Oye, ¿por qué? Ah, pues porque lo dice el algoritmo, porque lo dice la máquina. Chihuahua, pues que midió, que me vio de feo, ¿no? Decimos, no, a ver, quiero saber por qué. Y tenemos derecho a pedirlo, ¿eh? Incluso ante instituciones privadas, eso tenemos derecho, porque es parte de nuestra autodeterminación informativa. Oye, dime por qué. A ver, quiero sentarme con una persona y que me diga, oye, no, ¿sabes qué? Pues es que tienes aquí un historial de crédito, pues que no has pagado, mano, ¿desde hace cuánto? El préstamo de tu coche. Ah, bueno, sí, tienes razón, ¿no? Bueno, pues ya tendremos claridad. Pero luego nos inventan cosas o puede haber un sesgo discriminatorio por el código postal donde vivimos, por ejemplo, o por alguna otra razón, no lo sabemos. Entonces, necesitamos tener transparencia en las decisiones que se generan desde ahí. Bueno, concluyo diciendo que hoy la pandemia, todo lo que nos ha pasado en los últimos años, pues ha evidenciado la importancia de la colaboración público-privada. Lo estamos viendo en Acapulco igualmente. Y el surgimiento del GovTech, del gobierno digital, puede ser una solución ágil, eficiente a los desafíos públicos, pero se requiere transparencia, gobernanza de los datos, y esa gobernanza utilizando la tecnología, utilizándola como herramienta anticorrupción, exigiendo esa transparencia de la vida pública y la eficiencia de la gestión pública. Las empresas que van innovando, que van generando pues nuevos emprendimientos, necesitan de un ecosistema, necesitan de tener acceso a información pública, a información gubernamental, para que tomen esa información para innovar, para generar herramientas, para generar pues soluciones que nos ofrezcan pues a todo mundo. Aquí en México hay estrategias que se están dando, necesitamos mejorarlas, necesitamos impulsarlas, necesitamos ampliarlas y necesitamos crear una agenda como tal de gobierno digital. Una agenda en donde haya datos abiertos para la rendición de cuentas, en donde haya herramientas de innovación. Y si queremos lograr
que sean o que vivamos en ciudades inteligentes, como hoy también se dice, las Smart Cities, bueno, pues con mayor razón. Muy bien. Sobre todo, y repito, y regreso a lo fundamental, enfocados en el ciudadano, en resolverle problemas a la persona. Si no, los perdemos, ¿eh? Si es para lucimiento de un político, si es para ganar un premio, si es para salir en la portada o con un fin político electoral, pues no, va a fracasar al final, no va a servir, porque no va a estar centrado en el ciudadano. ¿De acuerdo? Bueno, yo hasta ahí le dejo por lo pronto. Gracias. Pues excelente, bueno, ponencia muy, muy interesante igualmente. Bueno, estamos hablando del presente y del futuro de los gobiernos a nivel general como modelo de trabajo con la ciudadanía. Me parece que esto es lo de hoy, como decía el comercial. Y creo que hay que cada vez saber más de tecnología, hay que saber más de democracia, hay que meterse más en estos temas, porque son temas evidentemente pues completamente actuales. Me gustaría, bueno, agradecerle al doctor Luis Gustavo Parra Noriega, quien además, bueno, él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de México y la Universidad Alcalá de Henares de España. Además, es doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y actualmente es el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, INFOEM, desde el 2018 a la fecha. E igualmente es coordinador de las comisiones de protección de datos personales y de la de gobierno abierto y transparencia proactiva. Igualmente agradecerles a la presencia de ustedes. Bueno, hay algunos municipios que vinieron de forma presencial, San Mateotenco y Temoaya, muchas gracias por su presencia y sin querer ser muy exhaustivo porque a lo mejor me pierdo, pero hay prácticamente 35, 40 municipios viéndonos en el Facebook Live. Agradecerles a todos ellos su presencia. No voy a comentar el nombre, lo va a hacer el doctor Adrián, quien tiene evidentemente el rol de las preguntas y respuestas, y a quien le cedo el uso de la palabra para que nos ayude a cerrar el evento con esta ronda de preguntas y respuestas. Por favor, doctor. Perdón. Gracias. Bueno, pues primero agradecerle al doctor comisionado de INFOEM por ayudarnos a entender un poco más este punto de encuentro entre la información pública y la tecnología, cómo esto se vuelve una oportunidad que si lo vemos en comparación con otros países, se está desaprovechando en el caso mexicano, y incluso se está volviendo ya una necesidad, ¿no? Precisamente con el avance de la tecnología, la erupción en este último año de la inteligencia artificial y de unas herramientas, pues vuelve ya una necesidad para que los países, para que los gobiernos en general, pues incorporen esta idea de los datos abiertos como parte de sus estrategias de eficiencia, pero también de vinculación con la ciudadanía. El doctor Parra hacía mención precisamente de algunos elementos relevantes en ese sentido y de cómo la gobernanza de los datos pues parte precisamente de esta visión desde los gobiernos de generar, sistematizar y poner a disposición de la ciudadanía esta información que es muy útil para la toma de decisiones de los ciudadanos, pero también como una manera de retroalimentar la labor que desarrollan los ciudadanos. Particularmente lo que nos ocupa el tema de la información, pues si la información está disponible, estructurada, en formatos accesibles para la ciudadanía, pues eso también se puede volver una oportunidad para que los ciudadanos, además de vigilar, pues les alimenten a los gobiernos en esta idea de poder trabajar contra la corrupción y contra precisamente la ineficiencia gubernamental. Porque, bueno, pues si los gobiernos precisamente no toman esta iniciativa, pues los ciudadanos la van a tomar. Y ya lo hemos visto en casos muy representativos a nivel internacional, como los famosos Guacamaya Leaks, en donde, si bien la información no estuvo disponible por precisamente la iniciativa del gobierno, pues los ciudadanos dijeron,
por estos comités dijeron, bueno, pues nosotros la tomamos, nosotros la estructuramos, la analizamos y aquí está este gobierno. Entonces, si los gobiernos no toman esta iniciativa, además de desaprovechar estas oportunidades, pues también es caer en esas vulnerabilidades en donde los ciudadanos pues, van a poder tomar la acción. Como bien lo mencionaba el doctor, bueno, pues acompañan desde la transmisión de Verular varios comités de participación ciudadana que pues, ya nos han venido acompañando anteriormente y que precisamente van dando seguimiento a este proceso que nosotros hemos estructurado de conversatorios, en donde tratamos de ir dándole una secuencia a esta idea que nosotros tratamos de posicionar, de proporcionar herramientas, generar estas ideas para que desde el sistema anticorrupción estatal y a nivel local pues, se puedan ir identificando las oportunidades. Nos acompañan de San Felipe del Progreso, de Bilotepec, de Huehuetoca, de Morado Negro, de Coyoacán, de Bilotepec, de Zapata de Zaragoza, bueno, pues, un número amplio de integrantes de los comités. Quienes bueno, pues también han planteado ahí algunos comentarios, algunas preguntas específicamente. Voy a permitirme hacer un par de preguntas relacionadas con esto. Y bueno, pues a nosotros nos ocupa específicamente la parte local, el nivel de gobierno municipal. Y una de las pues, primeras preguntas que podríamos plantear es ¿cómo podríamos empezar a nivel municipal? ¿Cómo pueden empezar los gobiernos municipales a incorporar estrategias de datos abiertos, estrategias de estructuración de esta información para poder ponerla a disposición de los ciudadanos? Ya a nivel nacional pues hay algunas iniciativas precisamente de datos abiertos, como una de las plataformas que ha generado el gobierno federal desde la administración pasada, algunos también ejemplos en los contextos estatales, pero los municipios cómo pueden sumarse o cómo pueden empezar en esta carrera o en este nivel de datos abiertos a nivel municipal. Bien. Sí, pues primero cumpliendo con sus obligaciones de transparencia. Eso sería importante que de entrada cumplan y estemos vigilando y como ciudadanos estar presionando y si ven que no hay esa información, denunciar. Hay un mecanismo de denuncia en la propia página del Infoem cuando se detecta que hay un faltante en las obligaciones de transparencia. Oye, no están los sueldos actualizados de los regidores, de los directores, del alcalde. Pues hay que hacer la denuncia. Decir, y entonces nosotros entramos en esa verificación, además de la que hacemos la verificación anual. Si hay una denuncia específica, se hace un procedimiento específico. Entonces, por ahí deberíamos empezar, que la información pública esté completa, ¿no? Son muchísimos contenidos de información, fracciones y fracciones y fracciones de información pública, que si ya estuviera ahí disponible, si ya estuviera ahí, completo ese cuadro, ya nos va a permitir empezar a utilizar los datos abiertos, porque además así es como deben de estar, en datos abiertos. Y esa información, pues necesitamos estarla, creo que, sí, sino por la transmisión sobre todo, ¿no? Hola, hola. Ahí está. Gracias. Entonces, esa información en esas bases de datos agregadas, disponibles, pues empiezan a poder ser utilizadas. Como municipios, como administraciones, pues hay que tener de entrada muy claro qué queremos. Tenemos un plan municipal de desarrollo, queremos generar verdaderamente gobernanza o simplemente pues hacer como que hacemos. Entonces, tener muy claro, a ver, ¿cuáles son mis problemáticas? ¿Cómo puedo detonar participación ciudadana? ¿Cómo puedo detonar colaboración para resolver esa problemática? Entonces, pues hay que generar mecanismos que además no esperemos a que el gobernante se le ocurran.
desde la ciudadanía, desde las ONGs, las organizaciones civiles, hay que acercarse, hay que proponerlo. La instancia de los CPCs es una instancia idónea para buscar ese involucramiento, ese diálogo con la autoridad para resolver la problemática, que como efecto seguramente nos puede dar menor corrupción como valor agregado o como resultado final. Si hoy la tesorería cobra las contribuciones, los derechos, pues de una manera solo en la caja, solo recibiendo efectivo, ese tipo de cosas, pues queda lugar, pues sobre todo a posible corrupción. Cuando tienes ahí el efectivo en línea, perdón, el efectivo en físico y no te permiten a lo mejor hacer pagos directos y que caigan al donde deban de caer y eso sea ya auditable, bueno, pues reduces márgenes de corrupción con algo tan sencillo como exigir eso, ¿no? O las listas de raya, que a lo mejor se pueden digitalizar también para que no haya ese uso de recursos o que le quitan una mochada. Yo cuando trabajé en Naucalpan, estamos hablando del 97 por allá, imagínense, ya llovió, me tocó llegar al área de la Dirección Jurídica y de Gobierno y de ahí dependía los bomberos y protección civil. Bueno, el desgraciado comandante que estaba ahí en ese momento se robaba el dinero que tenían diario para los bomberos, para alimentarse, para irse a jugar la vida. Bueno, este desgraciado se los robaba, no tiene otro nombre. Porque a él le llegaban el dinero y él era el que repartía. Y pues ya se llevaba él su moche. Entonces decías, ¿qué tipo? O sea, ahí los pobres los veías todos bien correosos los bomberos, pero flaquillos, ¿no? Y bueno, oye, y con el equipo ahí a medio gas. Entonces la verdad es que era indignante y bueno, pues se pudo solucionar y ya se les depositaba después directo a los bomberos. ¿Por qué va a estar ahí jineteando la lana, como dicen? A través del mentado comandante. No, a ver, ¿es eso? Pues que les llegue directo y reduces esos espacios de corrupción. Digo, es empezar a solucionar pequeñas cosas en algunos ámbitos que lo permita. Los permisos, por ejemplo, la información que debas de... Hoy, si ustedes quieren ir a hacer o sacar una licencia de construcción, pues es un lío, ¿eh? Es ahora sí que a veces un calvario, ¿no? Y si no, uno termina hasta crucificado, porque para lograrlo no sabes ni siquiera a veces por dónde empezar. A veces ni siquiera las ventanillas te reciben para preguntar. No hay nadie que bueno, a ver, pues esa información debe de estar en formatos, debe ser posible que se consulte en línea para saber cuáles son esos trámites que tengo que realizar. Las famosas constancias de zonificación, de desarrollo urbano, también son un martirio sacarlas, por ejemplo. Bueno, eso debería ser casi en automático sacarlo en línea, porque eso nada más que se constate en el mismo plan de desarrollo urbano. O uno debería de poder descargarlo directo. Cosas de ese tipo así tan puntuales y tan sencillas que reducen tiempo, dinero y le facilitan la vida al ciudadano. Cuestiones de ese tipo que encontremos y que ustedes que están ahí como ciudadanos, ir a esos pequeños núcleos de posible corrupción. Las visitas de los inspectores, ¿no? ¿Cómo podemos a lo mejor digitalizar un padrón de inspectores? Digitalizar un padrón de inspectores, el que puedas a lo mejor tú, porque para que te den cita, ¿no? Casi ya les tienes que llevar el dinero de por medio para que te den cita. A ver, ¿por qué no hacen una agenda de citas electrónica? ¿No? Que tú te puedas anotar y sepas qué día, porque además a ti te conviene así, porque es tu tiempo, no tienes que estar a disposición de cuando puede el funcionario.
O sea, es cambiar la mentalidad, decir, a ver, no, yo puedo esta hora, este día, pues ahí la quiero esa hora y ese día. Y que venga. Y cuestiones de ese tipo que podemos iniciar con pequeñas cosas. El tema de la transparencia proactiva, hay que impulsar. El año pasado se reconocieron ya alrededor de 35 prácticas de transparencia proactiva. No, este año. Participaron, ¿no? Al menos ya se hicieron, digamos, hicieron el esfuerzo. Algunas no cumplieron a cabalidad y entonces, bueno, algunas sí se les dio el 100%, otras, oye, pues te falta un poco, pero ya hay un inicio. Y sobre todo, por ejemplo, empezaron a participar ya los municipios. Hemos hecho un esfuerzo desde el Infobae de sensibilización importante en el tema de transparencia proactiva. ¿Por qué? Pues antes no había transparencia proactiva. Llevamos apenas 2 o 3 años impulsándola. Y ya tenemos cosas interesantes. Tenemos, por ejemplo, el Poder Judicial, para esto que yo decía de los juzgados, tiene un sistema georreferenciado, que ustedes entran a la página del Poder Judicial y pueden saber desde su máquina dónde están todos los juzgados en el territorio mexiquense. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su correo? ¿Dónde está ubicado? ¿Quiénes son los que trabajan ahí? ¿Qué materia y para qué sirven esos juzgados? ¿Qué me resuelve ahí la vida? ¿Dónde están los centros de mediación si tengo un problema que quiero utilizar sus servicios? Y esa es transparencia proactiva. Poner la información al servicio de la persona de manera útil con estas herramientas, no porque te obliga la ley, sino porque tú vas a pensar en el ciudadano, en cómo lo resuelves el problema. Entonces, ese tipo de cosas, por ahí podemos ir enfocando en herramientas de transparencia proactiva, en verificar que estén los datos abiertos, en encontrar posibles lugares donde se pueda innovar, donde se puedan agregar esos elementos tecnológicos, esas problemáticas, y reducir, por lo tanto, espacios para la corrupción. Sería mi respuesta. Pues, excelente. Doctor, pues simplemente agradecerte esta valiosa ponencia, esta valiosa información, que seguramente será la semilla que va a germinar en muchas mentes, en muchas CPCs, para poder generar, pues, evidentemente, una demanda de mayor transparencia, de mayor gobernanza y de un modelo diferente, donde evidentemente la participación ciudadana sea el eje de, pues básicamente, de la relación o de una nueva relación más transparente y más democrática con la sociedad. De acuerdo. Pues simplemente les agradecemos su presencia. Insisto nuevamente a los compañeros que vinieron presencialmente, a quienes están en línea, de Metepec, Nicolás Romero, Tlanepantla, Nezahualcóyotl de Ecatepec y del Valle de Toluca, muchísimos más que están en línea, y que simplemente una disculpa por no mencionarlos, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Seguiremos en contacto con ustedes con un nuevo conversatorio en el mes de enero. En el mes de diciembre ya lo vamos a dejar descansar, porque ya es para la tercera semana de diciembre, pues ya está muy agotada la agenda de todos. Pero bueno, ha sido un año muy satisfactorio para todos nosotros, e igualmente desearles lo mejor para el año que entra, 2024. Ya nos vamos a ver en línea, y bueno, parece que es muy temprano, pero ya en los centros comerciales ya hay arbolitos de Navidad y hasta rosca de Reyes. Estamos en plena época. Pero bueno, ya nos adelantamos en muchas tendencias. Muchas gracias, doctor. Gracias, te agradecemos con gusto, mucho tu asistencia. Gracias. Encantado, Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.